Hola amigos, bienvenidos una vez más a Startup Gym. Mi nombre es Carlos Escala Khan, CEO de ECA Consulting Group. El día de hoy estamos con Giovanna Carvajal Morris. Bienvenida, Giovanna. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ella es CEO de Magio, es gerente de formación en la derrama magisterial, es organizadora del Inquejuntas Perú, es fundadora de Gente Real. Así es. Bueno, todas estas organizaciones te han dado a ti experiencia, han sido plataformas para que puedas compartir, ¿no?, tu expertise. Cuéntanos un poco de todo lo que has hecho a lo largo de estos años en estas organizaciones. Claro, bueno, en realidad yo soy docente de formación, ¿no? Mi especialidad está todo el tema de tecnologías aplicadas a la educación, así que desde muy joven, desde que estaba en aulas, siempre he estado viendo las mejores formas de enseñar. He pasado por los diferentes sectores, vamos a decir, y niveles de formación también. La educación básica regular en el Estado, el sector privado, público. Y también a nivel corporativo, las organizaciones, desde las unidades de formación corporativa, he contribuido de alguna u otra manera como consultora y luego con Magio al desarrollo de sus programas de formación, a potenciar estos programas de formación soportados en las tecnologías y todo el tema de innovación. Me considero innovadora innata, es siempre buscando una mejor forma de hacer las cosas, ideando y trabajando siempre de manera colaborativa, ¿no? Bueno, y creo que es muy importante trabajar y que la gente cambie, ¿no?, la forma en la que se han venido dando esto en el mundo educativo. Así es. Primero porque el tiempo pasa, no se detiene y tenemos que estar, ¿no?, a la misma velocidad de los cambios que se dan en el mundo. Y lamentablemente, o sea, la realidad del Perú es que no todos están yendo a la misma velocidad. El Internet es una bendición porque te permite conectarte y te permite llevar un curso el mismo día, a la misma hora que lo está llevando alguien en la India, en China, en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea, todos pueden tener acceso a la misma información. Así es. Pero lo que está generando también es que la brecha sea grande. ¿Por qué? Porque hay gente que está recibiendo esa información, gente que no está recibiendo esa información. Entonces, lamentablemente, por temas de infraestructura en nuestro país, no todos pueden tener acceso a esa información. Es cierto, y no solamente es un tema de accesibilidad, ¿no? Las nuevas generaciones con mayor razón ya vienen con otras formas y otras ganas de hacer las cosas. Ya no responden quizás a formatos que recibieron en una educación básica. Pero quienes las estamos impartiendo, quizás yo porque estoy en el rubro y tú porque ya estás en otra generación, lo entendemos mejor, pero quienes de repente tienen a cargo, vamos a decir, responsabilidades mayores, han sido formados, y me considero también en ese grupo, porque he sido formada con una educación un poco más vertical, una educación, hasta podríamos decir castrante en algunos casos, donde poco a poco y a través de los años escolares te van matando la creatividad. Cuando la creatividad hoy en día es un elemento importante y punto de partida para la innovación. La innovación hoy en día en las empresas y en las organizaciones es una pieza fundamental y clave para que éstas puedan ir al ritmo que está demandando el mercado y las nuevas generaciones. Con las tecnologías que cada vez van cambiando, la empresa que no se alinee a este cambio va a quedar atrás. El consumidor va a buscar aquella empresa que responda a sus necesidades. Y esas tienen que ver también con las formas de aprender. Pero quienes hemos sido formados en una cultura, en un tipo de educación tradicional, no digo que la tradicional sea malo, porque hay cuestiones que sí, que hay que tomar y que son rescatables, pero una educación castrante, donde te mata todo el tema de creatividad, donde pequeño conforme vas creciendo te van diciendo, no, no hagas, deja ahí, no. Entonces, toda esa iniciativa que un pequeño tiene por naturaleza, un ser humano por naturaleza tiene, la de curiosear, que es parte importante del aprendizaje, eso es lo que te lleva a aprender. El niño quiere curiosear, quiere saber qué está buscando, qué, ¿no? Por inercia él ya te está agarrando el vaso, ¿y qué cosa hace la mamá? ¿O qué hace después la profesora? Deja ahí, no toques, quédate acá, no te muevas, no hables, no. Por último, no te muevas, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Le estamos dando un mensaje
no hagas nada que yo no te diga qué hacer. Entonces, esa educación castrante está limitando justamente toda iniciativa y por ende la creatividad. Y hay un punto muy importante que nosotros en la administración trabajamos mucho y no se ve reflejado justamente en ese sistema de que tú mencionas, y es el ensayo y error, Exacto. ¿no? Lo que nosotros llamamos el A/B testing, ¿no? La hipótesis A/B, donde tienes que fracasar para poner a prueba muchas cosas. Y mientras más rápido lo hagas, mejor, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, lamentablemente los colegios, o sea, eso nos lo enseñan en química, ¿no? O sea, armar hipótesis y probar diferentes cosas, pero es el único curso en el que te vale eso, Sí. porque todos los demás son cursos donde tienes que aprobar, tienes que aprobar, tienes que aprobar. Más allá del tema de que los niños tienen diferentes perfiles, al que le gusta letras, le gusta matemáticas, bla, bla, bla. No vamos a entrar tampoco porque no vamos a cambiar el sistema educativo, pero sí es importante porque a la larga, como tú dices, no puedes estar frustrando a un empresario o a un ingeniero. O sea, de repente a nosotros como negocio no es un poco más difícil, ¿no? El tema del A/B testing, pero para los ingenieros es básico el A/B testing, ¿no? O sea, para una persona, un arquitecto, es básico el A/B testing, ¿no? Para probar de repente nuevos materiales o descubrir nuevas formas de construir algo, ¿no? Para los doctores es básico el A/B testing. ¿Y qué pasa si el jefe o el líder del grupo del proyecto tiene este patrón, ¿no? de control extremo, de no dejarte hacer, de tener el miedo a los resultados, o porque este patrón que hemos aprendido de pequeños, mira, parece mentira, pero si tú lo llevas, ¿no? Se lleva a un contexto de empresa donde asumo el mismo rol que de aquel de quien recibí la formación, donde yo voy a ser el que va a castrar, el que no te va a permitir, el que va a el que tenemos que llegar al número, ¿no? Haciendo la analogía con la nota. Entonces, para eso tenemos que cambiar nuestras maneras de cómo concebimos nosotros, también las relaciones con el otro, y cómo desde nuestra postura de líder nosotros podemos ser unos líderes transformadores que justamente ayuden al cambio organizacional y que a nuestros equipos puedan entrar a esta línea de la innovación, a esta línea que se está demandando desde afuera y puedan llevar el aprendizaje que se necesita propio del desarrollo profesional a nuevas prácticas y buenas prácticas. Pero si no cambiamos ese chip desde la cabeza, desde el líder, que es muy duro cambiar, sobre todo si estamos hablando de empresas grandes, donde la cultura organizacional es bastante dura, es complicado, ¿no? Y es importante lo que has mencionado, porque quiero citar una presentación de un reporte que yo vi. Tú has mencionado dos cosas, ¿no? Lo primero es cambio, lo segundo es miedo. Una antropóloga hizo una presentación sobre la mentalidad de la pobreza, ¿no? No desde el punto de vista económico, ¿no? Iba desde el punto de vista conductual de los peruanos. ¿Qué pasaba? Nosotros estamos en 2019, creo que esta presentación es del 2018. Analizaba al peruano del 2018, que era un peruano nacido y crecido en la época de los 90, ¿no? Cuando tenemos un cambio político, tenemos un cambio económico, lo que se llama la generación post-terrorismo, ¿no? Tanto papás como hijos, ¿no? Ahí estamos. ¿No? Y los papás arrastran una forma de pensar por lo que han vivido y los hijos arrastran una forma de pensar por cómo han sido criados. Así es. ¿No? Y esta persona hablaba de todos esos pensamientos limitantes que hemos desarrollado y que cuando tú le hablas a una persona, literalmente puedes ver reflejado que esa persona está viviendo en los 90, Cierto. ¿no? Al punto en el que a muchas personas les decían hace 20 años y ellos pensaban en los 80. No se dan cuenta que hace 20 años era el 2000, ¿no? O sea, los 90 nos marcaron tanto que la gente se quedó ahí desde el punto de vista económico, social, ¿no? Político, y se limitaron en una serie de cosas. Y lo que más nos afecta, desde nuestro punto de análisis, ¿no? Que es el empresarial, es
justamente que esta economía de las pobrezas no permite que muchos crezcan. ¿Por qué? Porque hay que guardar pan para mayo. Una Exacto. frase muy noventera, ¿no? Que no está amarrado al tema del ahorro, está amarrado al miedo Al miedo. de que mañana no haya. O tengamos que hacer cola, ¿no? Claro, o sea, y empiezan a aparecer todos esos insights noventeros, Sí. ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Un insight muy fuerte, lo extranjero es mejor, Así es. ¿no? Otro insight muy fuerte, el tema, como tú dices, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Eh, no, hijito, tú tienes que estudiar una carrera técnica, ingeniería, porque ahí es donde está la plata, las mineras, tienes que entrar a trabajar en esto, en lo otro. O mientras más tareas tengas, es el mejor colegio, ¿no? Que ahora Sí. las mamás se jalan los pelos cuando dicen, no te has dejado tarea, no voy a llamar al colegio porque me estás mintiendo. Cierto. Y les dicen, no señora, o sea, nosotros trabajamos acá y luego que haga deportes, que se dedique a otra cosa, puede complementarlo. O en la formación corporativa, ¿no? Si no es presencial, o en la formación superior, universitaria, si no es presencial, entonces carece de valor. También es algo que ha costado mucho y que felizmente poco a poco ha ido cambiando porque se han ido viendo los resultados que te trae un tema de soporte de las tecnologías como seguimiento al aprendizaje y a potenciar los métodos de aprendizaje también, ¿no? Claro, y eso tiene que ir complementado. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando de ese tema de lo duro y lo blando, ¿no? ¿Cuál era una de las grandes limitantes cuando la gente quería implementar esto virtual, ¿no? O sea, trabajo virtual, o sea, educación virtual? Que el peruano no estaba preparado para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tengo muchas amigas que están en las áreas de recursos humanos y me comentaban de que empezaban a hacer este día de trabajo en la casa, ¿no? Este día en el que las personas agarraban sus laptops y un viernes no iban a la oficina, trabajaban en su casa y lo primero que tuvieron era una caída brutal en la producción de las personas. ¿Por qué? Porque quisieron implementar una herramienta que se desarrolló en otros países, pero no sé, o sea, no sé si no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta o quisieron obviar el factor de que la verdad es que los peruanos todavía estamos, ¿no?, en desventaja con ciertas personas, y eso salió más aún porque Japón está implementando las semanas laborales de 4 días y todo el mundo dice, ah, sí, ellos aumentaron en 50% su productividad trabajando 4 días. Acá en Perú va a ser lo mismo. Estamos... Es que hemos sido formados en una cultura de una motivación extrínseca, ¿no? Al castigo, al te doy si haces, ¿no? Y al control, ¿no? Al control externo, ¿no? Sí. No a la autonomía, al autocontrol, a la automotivación, que es lo que ahora sí se está buscando en los colegios, desarrollar esas competencias para el aprendizaje o el aprendizaje autónomo, que es parte de tu proceso de desarrollo profesional, y por eso que las tecnologías hoy en día, las nuevas formas de aprender están teniendo una buena cabida porque están todo alineado y está respondiendo a la necesidad de hoy en día. Pero si eso yo lo llevo como una respuesta a una necesidad de una generación que no ha crecido con ese chip, le cuesta. Sí. Le cuesta y pasa lo que tú acabas de decir. Sí, por ejemplo, ahorita que tú hablas del autocontrol y la disciplina, ¿no? Un indicador que para mí es muy importante es el de la lectura, ¿no? En algunas zonas, dependiendo, varía un poco, de Europa a Asia, las personas leen de 6 a 8 libros al año. En Perú Un poquito, está un poquito menos. en 0.8, o sea, Sin nada. menos de un libro al año, ¿no? Entonces, lo primero es cuánta información más procesan estas personas que se leen 8 libros al año Por supuesto. versus estas personas que no leen ni un libro al año, ¿no? Y ese es un solo indicador, ¿no? No se trata solo, y no se trata, ojo, ¿no? No se trata solo de conocimiento, de cuánto conocimiento adquiere, que dicho es importante, ¿no? Porque igual el conocimiento lo tienes en otros medios, sino todos estos conectores que tú vas trabajando del relacionamiento, la capacidad de síntesis, de análisis, que vas trabajando desde pequeños, ya se van desarrollando de una manera muy natural, ¿no? Y eso es lo bueno que está cambiando ahorita en el sistema educativo, o sea, estamos innovando. Lo bueno que tenemos es que, o sea, como país estamos bendecidos porque tenemos muchos casos de éxito, ¿no? O sea, a donde voltees
ves a un peruano exitoso, ¿no? Desde un músico, desde un chef, desde un empresario, un ingeniero, tenemos peruanos en la NASA, o sea, siempre ves a un peruano destacando. ¿Y qué característica tienen estos peruanos, no? Lo En primero, común. y es algo que leí hace mucho tiempo y que a mí me pareció muy interesante porque me sentí identificado con eso, es esta desventaja competitiva, ¿no? Este chip que tenemos los peruanos que justamente por todos los problemas que hemos tenido, todas las falencias que hemos tenido, todas las características que nos dicen, ¿no? Pujantes, trabajadores, creativos, ingeniosos, sacrificados, ¿no? O sea, y los ves desde gente con mucha plata, buena educación, buen hogar, todo, hasta creo que la chica de la NASA salió de un pueblo donde no tenía luz, no tenía un montón de cosas, Así es, y fue becada porque era muy inteligente y llegó a la NASA. O sea, así creo es. que un ejemplo más extremo de eso, ¿no? Porque para nosotros la pobreza extrema es la gente de Chacra, ¿no? Creo que un ejemplo más extremo que ese no hay en el Perú. Y es que, como dicen, ¿no? Muy bien dicen, ¿no? Los países más pobres o que están en una extrema carencia son los que al final desarrollan más innovación, más ideas por la misma necesidad de subsistir, ¿no? Entonces, si aún tienes a un niño que, bueno, el ser humano de por sí le das todo, toma, necesito, toma, toma, no está, como no tiene la necesidad, no está desarrollando la capacidad justamente para idear, para ver una mejor forma para solucionar problemas, empezando por ahí, porque no tiene la necesidad de, ¿no? Entonces, y eso es lo que las escuelas hoy en día, los programas de formación también están provocando, estos espacios justamente para poder desarrollar esas competencias, estos espacios de necesidad, porque es por ahí donde tienes que pinchar, estos espacios de picar, ¿no? de ver, a ver qué se te ocurre pero tienes que provocar la situación, y ese es un elemento muy importante para desarrollar las competencias que hoy en día se requieren y que demanda el sector privado, desde la empresa, porque demanda nuevos productos, nuevos servicios, y tienes que tener gente que tenga esta capacidad y esta competencia para responder y a la velocidad que está demandando. Y si nos vamos al otro extremo, ¿no? De la generación de los 90 que fue criada en necesidad, en miedo, una serie de cosas, creo que nos hemos ido muy al otro lado, porque lo que estamos viendo ahora, y lo comento con conocimiento de causa, es esta nueva generación de cristal sobreprotegida, ¿no? El papá que no tuvo nada y le quiere dar a su hijo todo, que sufrió un montón de cosas y quiere que a su hijo no le pase nada y han creado una generación, Burbuja. sí, sí, Y que... esa es otra forma de castrar, ¿no? Sí. ¿No? O sea, darle todo, te estoy quitando la oportunidad de aprender a pensar por ti mismo, de aprender a hacer por ti mismo, ¿no? Que es lo opuesto, se podría decir, pero no quitas de que tienen el mismo resultado, ¿no? Al quitarte todo, al no de permitirte nada, no dejarte hacer nada, que en la formación que se recibió hace muchos años, ¿no? O que se sigue, incluso que vamos a decir, en los programas de formación o en las provincias, que todavía hay una brecha, no solamente digital, una brecha de cómo concebir la educación y el aprendizaje bastante todavía grande y que implica atacar. Los profesores siguen impartiendo una educación de ese tipo. Y entonces estas generaciones que todavía no egresan siguen siendo formadas de esa manera, castrante. Entonces, en ambos, si te das cuenta, con ambos escenarios estamos castrando la capacidad de innovación, de crear, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿no? Ya saliéndonos de la educación primaria, ¿no? Ya yéndonos a la educación Formación. sí, profesional, ¿cuáles crees que son los factores más importantes que deben trabajar las personas para desarrollarse óptimamente tanto en el ámbito laboral como en el emprendimiento, que son dos vías totalmente diferentes, ambas son buenas, ¿no? Pero que son dos perfiles diferentes, ¿no? Sí, cierto. Bueno, en el ámbito, en el sector corporativo, vamos a ponerlo de alguna manera,
las áreas responsables un poco de definir las líneas de carrera y los programas de formación, vienen a ser las áreas de gestión del talento, o en algunos casos todavía con el nombre de recursos humanos o gestión del capital humano. Entonces, estas áreas ya tienen toda una metodología para levantar perfiles, identificar vacíos, identificar brechas con relación al perfil y armar todo un programa de capacitación alineado a esas necesidades y que apunten justamente a formar los diferentes perfiles que se necesitan en la organización, porque obviamente estamos hablando de diferentes perfiles, ¿no? Entonces ya estas empresas tienen que identificar hay elementos definitivamente, vamos a decir, competencias transversales que hoy en día se están promoviendo en todas las organizaciones y ya las competencias específicas, las blandas, las duras, que ya dependen mucho del sector, el área en el cual estás trabajando, ¿no? Pero vamos a mencionar las competencias blandas, está todo el tema del liderazgo, de trabajo en equipo, de la empatía, ¿no? Y otras competencias más orientadas a la innovación, a la creatividad, que son más exigidas por quienes tienen la responsabilidad propiamente, pero que considero yo deberían de estar en todos los perfiles, ¿no? Incluso en las mismas organizaciones tenemos los perfiles de emprendedores, ¿no? Son intraemprendedores, como se dice, ¿no? Son gente que siempre está llevando un poco la iniciativa, la batuta que es una característica muy particular de todo emprendedor. Entonces, en el emprendedor también necesitas de alguna manera estas competencias blandas trabajar. Y que estos deberían de trabajarse desde la formación básica, desde la escuela, desde la casa. Y que si no ha sido así, la cosa se pone un poco más complicada. No basta con que lleves un cursito para desarrollar un tema de liderazgo, ¿no? Entonces ya tienes como que basta desde pequeño, incluso yo te digo como profesora, desde pequeñitos tú vas identificando, tiene pasta, o sea, tú ya lo ves siempre como que tomando la iniciativa y al final no tiene nada de malo quién sí lo haga y quién no, y eso funciona también en todo equipo de trabajo. Todos se necesitan unos a otros y todos suman. Equipos multidisciplinarios, por gente con supuesto, diferentes perfiles. por supuesto, todo suma, no es uno más que otro, porque el líder no es nada si es que no tiene gente que obviamente te vea y te dé el respaldo del líder, no es porque tú te digas yo soy líder y ya. Y eso es algo que una vez, bueno, ya después de haber salido del colegio, ¿no? Una de mis profesoras nos comentó de que ellas tenían una lista dentro de toda la lista de alumnos que tenían, porque habíamos algunos, Ya. en sumo, los que no teníamos tan buenas notas, Yo también soy de ese grupo. pero que teníamos otras competencias, ¿no? Como ellas dicen, si bien yo, ¿verdad?, nunca fui un buen alumno, no tenía buenas notas, pero no tenía buenas notas justamente por el sistema, Exacto. ¿no? Porque, por ejemplo, el caso más resaltante que nadie se podía explicar era objeto de estudio. Mi experiencia era que yo me sacaba 20 en laboratorio en química y 0 en el examen. Entonces, ¿cómo podía ser tan extremo? ¿No? Y era justamente por estas metodologías, ¿no? Para mí era mucho más fácil agarrar el laboratorio, ver todos los elementos y hacer lo que me pedían, a escribirlo con fórmulas o de manera abstracta, ¿no? Porque la verdad es que cuando le pasa un examen es abstracto. Un momento con el tema de la física. Y ¿no? tu evaluación solamente estaba cubriendo unas características, unos indicadores que no cubría del todo el aprendizaje. Y eso es lo que pasa también en los programas de formación en las empresas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que desarrolle la habilidad de comunicación, entonces lo voy a llevar que haga un cursito donde le va a enseñar cuáles son las respuestas o el speech que tiene que dar en la llamada telefónica, imagínate. ¿Qué va a aprender? En la teoría, y en la práctica en realidad eso le vale poco, porque lo que tiene que aprender es a desarrollar esa habilidad. Entonces los programas tienen que apuntar, y los sistemas de evaluación, independientemente del nivel educativo, del entorno, tiene que haber una coherencia. Yo quiero que se desarrolle tales competencias, tales habilidades, tales aprendizajes, entonces tengo que idear la metodología adecuada para tal fin y el sistema de evaluación no pensarlo al final, desde el comienzo, desde que tú diseñas un programa de formación, esta forma de evaluar tiene que responder. Si yo quiero, supongamos que tú eres mi teleoperadora, entonces, o mi call center, entonces tú vas a responder y tú tienes que aprender, no solamente te tienes que aprender un speech, también tienes que aprender la forma y el trato empático que tienes que tener para con el cliente. Entonces es una serie con un conjunto de cosas, ¿cierto? Entonces el programa de formación o entrenamiento que tú vas a recibir tiene que considerar todos esos elementos y la evaluación
no va a ser pues un examen con unas preguntas y respuestas, porque estoy evaluando solo tu parte cognitiva. ¿Y dónde quedó la parte procedimental y actitudinal? Entonces también tengo que considerar en mi metodología de aprendizaje y en mi sistema de evaluación esos aspectos que me van a permitir al final decir que tú has adquirido la competencia, ¿no? Entonces, todo tiene que estar diseñado de manera coherente y para cualquier tipo de programa de formación. Y lamentablemente, o sea, hay que ser críticos en este tipo de cosas. La tendencia en los últimos años en el Perú ha sido, o sea, como aparecían tantos cursos, tantas cosas innovadoras, tantas palabritas nuevas, sobre todo en inglés. Yo quiero estudiar eso. Yo no sé eso, yo quiero ser en eso. Tenías dos perfiles, ¿no? Del jefe que mandaba a sus trabajadores a todos los cursos, no importaba de qué fueran, porque era innovador. Mientras sea en inglés está bien. Sí. O del que se metía a todos los cursos o quería estudiar y quería sacar su certificación, ser capacitado. Lo más gracioso es que estudiaba como tres veces lo mismo, pero con diferente nombre. Sí, porque no había algo claro. Lamentablemente los peruanos somos muy buenos para adoptar, pero no seguir para las adaptar, modas. ¿no? Y no nos damos cuenta de que la realidad no es esa, no es la nuestra, ¿no? Muchas herramientas se desarrollan en otros países con otros perfiles y cuando lo quieres aplicar no encaja en el peruano, no encaja en el Perú, esa es la realidad. Y bueno, ahorita hay un montón de personas con un montón de certificados que no les sirven para nada porque no se dedican a eso. Exacto. ¿No? Ese es bueno, 2017, 2018 creo que se vio muy fuerte eso, ¿no? Lego Serious Play, Scrum Master y un montón de títulos así que son buenos si los sumas a otras herramientas, pero también está el por qué lo estudias, ¿no? O sea, ¿qué creo que me va a aportar a la empresa? O yo como emprendedor, ¿qué me va a aportar a mí en mi perfil? Así Lamentablemente, y es una característica del mercado peruano, se prostituyen mucho ese tipo de herramientas por querer vender, ¿no? Cuando no se dan cuenta que la idea es complementar todo, Sí. ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos una batalla encarnizada entre el plan de negocio y las metodologías ágiles, Ya. porque los que vendían metodologías ágiles atacaban al plan de negocio, porque decían, el plan de negocio es lo antiguo y nosotros somos lo moderno. Y la verdad es que las metodologías ágiles Son dos cosas diferentes. forman parte, o sea, Exacto. pueden encajar dentro de, y utilizan muchos elementos, tienen muchos puntos en común. Simplemente que como no tienen un documento final, no es un plan de negocio, pero el ADN es el mismo, ¿no? O por ejemplo el Canvas, ¿no? La gente que salía a vender el Canvas, pero no sabían, o sea, quiero creer que la ignorancia era muy grande, de que punto número uno, el Canvas no es una herramienta, simplemente forma parte de una estructura más grande, ¿no? O sea, No es lo único, claro, no basta con... ¿no? Osterwalder no se mató años para escribir un libro para que tú solamente hicieras una hojita. Exacto. Y es más, hay muchos tipos de Canvas, Sí, cierto. ¿no? Y la gente Y no... para la agilidad hay un más chiquito. Sí, también. Sí. y la gente se Basta con- mataba vendiendo uno, y por eso te decía, ¿no? Que, o sea, me parecía de verdad un crimen que había gente que cobraba por dar ese curso, cuando en verdad la hoja Canvas la puedes explicar en una hora y media. Es muy fácil, ¿no? O sea, Yo creo que hay dos escenarios distintos, ¿no? Al emprendedor yo le diría, ¿no? Muy bien, ¿qué necesitas tú, que parte de su necesidad, no de la moda, qué necesitas tú ahorita que consideras que está faltando y que podría aportar a tu propuesta de valor? complementar. Exacto. ¿Qué te falta? ¿Qué Exacto. necesitas? No porque lo escuchas, de hecho que necesitas asesoría quizás para que te pueda ayudar a orientar y entender mejor, pero tú no estás necesitando quizás una carrera o una certificación, tú necesitas realmente aprender y aplicar. Y para el sector corporativo, el tema de qué necesidades tengo, creo que está muy de la mano con, sobre todo para quienes están en búsqueda de empleo, está muy de la mano con, no como que no conversa muy bien la demanda justamente del perfil profesional con la preparación o con la necesidad propia. Cuando no hay esa alineación, ahí vienen los problemas. Es decir, que si mi perfil de puesto no está alineado a la búsqueda laboral o del perfil laboral que yo estoy necesitando, entonces no voy a poder cubrir realmente el perfil que estoy buscando. A mí me pasó incluso te cuento una oportunidad a la inversa, ¿no? Estaban pidiendo con conocimiento de Scrum y todo lo demás, ¿no? Dije, bueno, yo sé, ya calzo, ¿no?
pero nunca me dieron la oportunidad de aplicarlo. Entonces, ¿para qué pedían tanto el perfil si en realidad ni siquiera sabían de qué se trataba, ¿no? O sea, las personas que estaban a cargo ni siquiera sabían, Era era lo una que cuestión te de mencionaba moda. de la tendencia, pues, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo está Para pidiendo... algo será, dirán, ¿no? Vamos Nosotros a también lo ponerlo. invitamos. Yo también tengo, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, creo que es al revés, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué perfiles necesitas? Y si no la tienes clara, pues yo creo que ahí sí cabría una asesoría, o los consultores o los emprendedores que están en el tema de consultorías justamente de formación, pues ayudaría muy bien ahí, ¿no? Antes de meter, está bien, aquí ensayo-error creo que no aplica, ¿no? Porque es un tema más de conocimiento y aplicar, ¿no? Es que creo que eso, o sea, analizando, tratando de analizar, yo nunca he trabajado en recursos humanos, pero tratando de analizar, como tú dices, esa área, creo que han pecado un poco. Yo soy un fiel creyente de la especialización, ¿no? Creo que eres más eficiente cuando más especializado eres, ¿no? Y lamentablemente creo que les chocó esta tendencia o este cambio, ¿no? Como tú dices, pedían un montón de cosas. Lo primero que yo me ponía a pensar, yo ya estaba saliendo de, de ser trabajador a ser independiente, ¿no? Y veía las convocatorias porque, o sea, cuando inicias tu emprendimiento igualito siempre estás por ahí buscando, ¿no? ¿Qué trabajas ahí? Porque es difícil el tema de emprender. Pero veía que pedían, o sea, 25 especialidades, 25 herramientas, y decía como que, oye, qué buen sueldo deben estar pagando, ¿no? Y cuando ves el sueldo no me iba de la mano, entonces... Voy a pagar todo lo que he invertido. Claro, o sea, decía, ¿cómo quieren una persona que sepa de marketing, sepa de ventas, sepa de planeamiento, sepa comercial, sepa un montón de cosas? Y, o sea, decía, no, o sea, lo primero, como tú dices, ¿no? O sea, para que una persona haya estudiado todo esto, tiene que haber invertido. Claro. Entonces, con este sueldo no me ayuda a cubrir todo lo que he pagado, o sea, voy a vivir Y endeudado punto toda mi vida. equilibrio, dices. Sí, entonces no entendía cómo estaba funcionando esto de las áreas de recursos humanos o de la captación de personal. Y creo que las cabezas son las que están pecando al momento de primero meter todo en una sola bolsa, porque mezclan perfiles, ¿no? O sea, quieres, como te digo, alguien que te lave el carro, te cambie las llantas, te arregle la parte electrónica, te arregle el motor, o sea, quieres que haga todo, pero no se puede, o sea, Sí, es humanamente sí. imposible. Y además que el puesto no te va a dar para que hagas todo eso. Como tú dices, piden cosas que al final no haces. Sí. Al final yo creo que todo aterriza en una cosa, ¿no? El miedo. Las organizaciones ahorita tienen miedo, escuchan tanta cosa, no quieren perder clientes, sale una nueva competencia, sale un nuevo emprendedor que ya la vio y está creciendo rápido, entonces ya las empresas comienzan a temblar. O los mismos emprendedores que no analizan bien el mercado, su propuesta no está muy bien enfocada. Entonces el miedo, obviamente, a perder lo invertido, a no funcionar, a fracasar, está. Y si estamos hablando de una empresa grande, con mayor razón, o sea, cuánto de por medio está metido aquí, ¿no? Entonces, creo que el miedo a veces nos hace mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está de moda eso, allá funcionó. Entonces, a comenzar a caer en la desesperación, ¿no? Sí. Entonces, se entiende el miedo, nadie quiere quedarse atrás, pero creo que debemos tomar las cosas con calma. De hecho, que la tecnología avanza tan rápido y exige que las empresas estén al día y cada vez estén más con un servicio innovador, porque obviamente la que se queda atrás se va a quedar atrás y va a ser bien difícil que entre, ¿no? Justo hace poco nos tocó la puerta un cliente y nos dijo, quiero que me apoyen en el tema de transformación digital de mi empresa. Nosotros le dijimos, ya, buenísimo, porque es una empresa que tiene mucho potencial. ¿Qué quieres? No sé, pero veo que mi competencia tiene esto y quiero esto, ¿no? Y es como que, Por algo será, ¿no? sí, Si le funciona de repente. sí, ¿no? Quiero una app. ¿Qué quieres que haga tu app? No sé, como la competencia, ¿no? Entonces dijimos como que, ya, creo que por ahí no nace, porque, o sea, si vas a duplicar el app de tu competencia, no estás siendo competitivo. O sea, puedes sumarle un beneficio a tus clientes actuales Claro. para que no se te vayan, por ahí todo es válido, pero no es la idea, ¿no? Tienes que pensar cómo. O sea, y además para desarrollar la misma herramienta que tu competencia vas a tener que invertir mucha plata, tú deberías desarrollar una herramienta propia, ¿no? Claro, porque cuando quizás ya lo termine, ya la competencia está en otra. O sea, ya dejó esa atrás. Y eso es algo que los empresarios, ¿no?, de a pie no entienden. Primero que eso no se hace de la noche a la mañana,
¿no? Simplemente con codificar te vas a demorar un mes o más. Segundo, que el ser competitivo no va de la mano con el copiar, ¿no? Tercero, que el tema de transformación digital implica una transformación digital de la gerencia, no del servicio, no de lo que tú haces pasar a una computadora. Eso es lo fácil, tú le pagas a alguien y te lo puede hacer una semana, un mes, dependiendo de la Exacto. cantidad de programadores que contrates, lo puede hacer más rápido, ¿no? Pero eso no es transformación digital, ¿no? Y desde el punto de vista educativo, o sea, pasar de una educación tradicional a una educación digital tampoco es que las clases las recibas por una plataforma No, digital. no, en cualquiera que brinde un producto, un servicio, sea un emprendedor, sea un empresario, sea un educador, que también en el salón de clase está prestando un servicio, porque él es el medio para lograr que el aprendizaje se dé. Cualquiera de esos casos tiene que pensar en el usuario del servicio. ¿Cuáles son esas características de mi usuario o cliente, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cómo yo puedo responder? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi valor agregado? Aquello que me diferencie de mi competencia. Entonces, si yo no tengo claro quién es mi usuario, qué características tiene, qué necesidades tiene, entonces yo no estoy pensando realmente en una solución que aporte. Yo estoy pensando en mi cajita y estoy más preocupado por la competencia que está haciendo y hacer algo bonito y no quedarme. Y no estoy pensando realmente cuál es mi público, a quién me estoy dirigiendo con mi propuesta de valor, qué necesidades tiene que no estoy atendiendo y que de repente viene alguien ahorita y las atiende y cuando volteo ya no está. Porque no la vi en su momento. Entonces, cualquiera que brinde un producto o un servicio tiene que pensar primero cuáles son estas necesidades. Y en el caso de la formación, con mayor son, ¿qué necesidades tiene de aprendizaje? Y no solamente eso, ¿qué características estamos hablando? Edad, brecha digital incluso, accesibilidad, tomando en cuenta todas esas variables, nivel de aprendizaje y etcétera, yo recién puedo decir ahí, muy bien, toma en cuenta todas estas variables y este es mi punto de partida y yo quiero llegar aquí. Recién ahí yo puedo decir qué necesito, qué medio voy a utilizar, de qué manera lo voy a hacer, qué metodología es la más apropiada, el Lego Zero Play, el e-learning, qué sé yo, todas las que ahorita hay en el mercado y las que se pueden inventar. Entonces, yo voy a ver cuál es la mejor para poder alcanzar el objetivo al cual yo me estoy proyectando. Pero si yo no tomo en cuenta de dónde parto, qué es lo que tengo, qué necesito y en cuánto tiempo lo quiero lograr, hay que ser realista. Y también lo otro, ¿no? ¿Qué presupuesto tengo para hacerlo? Entonces, hay que ver ahí todas esas variables para yo recién implementar una cuestión que tenga éxito, ¿no? Y lo que acabas de mencionar es un punto muy importante, ¿no? A las empresas que destinen un presupuesto a eso, ¿no? Porque lo que más hay, creo, son empresas que no le ven una importancia a la constante capacitación de su recurso humano, ¿no? Hay gente que piensa que es un premio el pagarle un curso a alguien, o le dicen vamos 50-50, ¿no? O sea, no se dan cuenta, eso es un tema de forma de pensar, del impacto que tiene invertir en eso, ¿no? Sí. Lamentablemente los empresarios y las personas en general piensan que es mejor invertir en un tangible que en un intangible, ¿no? Si yo me compro una máquina, me llega mi máquina y la estoy viendo acá. Pero La limpio, la cuido. sí, claro. Pero invertir en educación no es un tangible. Entonces, primero que muchos no saben cómo medir el impacto Exacto. y al no poder verlo, no poder tocarlo, no le dan importancia. Y no solamente eso, si no has tomado en cuenta, por ejemplo, un factor como la línea de carrera, pero si yo lo capacito se me va. Como hace poquito una empresa, voy a implementar mi universidad corporativa, ¿no? Entonces, tú dices, pero esa empresa no tiene ni diseñada la línea de carrera, no ha levantado perfiles. Todo lo que va a invertir, el tiempo que le va a costar, ¿no? Ese trabajador se va a ir bien capacitado de repente a la competencia. Sí. Claro, tú dices, pero qué bien, lo vas a felicitar, pero creo que no se trata solo de pensar en eso, No, ¿no? y eso Tienes es que una haber muy buena pensado gente. todo. Y es válido también apostar por el crecimiento de tus trabajadores. Y a mí me ha pasado que con las personas que han colaborado en la organización y han sido los mejores, que ha venido otra organización y ha visto sus competencias y ha decidido una propuesta y por su crecimiento y mejoría, como tú dices, pues deciden retirarse, Claro. pero
también ya es otro tema, ¿no? Cuando tú ya apuestas más y centras el valor en las personas, ya es diferente, o sea, eso es válido, ¿no? Yo he felicitado y he estado muy contenta, en el fondo un poco triste, ¿no? Muy contenta de dejar partir buenos talentos, pero eso a la larga te devuelve porque al final se vuelve un referente y un contacto para hacer otras cosas. Y me ha Sí, pasado claro. y es excelente. Pero me refiero a este tema de echar, o sea, vamos a decir, tu presupuesto directamente al agua si es que no has considerado toda una variable de desarrollo. O sea, que se trata, como bien dices, de capacitar para que esto se devuelva a la organización. Pero si no tienes mapeado cómo sistematizado, cómo va a funcionar eso, cómo mido el impacto de eso, entonces, ¿qué estás pensando en invertir en una universidad corporativa si no lo tienes claro esta parte, ¿no? Entonces dices, ya muy bien, no me voy por aquí, voy entonces a lo otro, ¿no? Capacitaciones por aquí, disparadas. Es lo mismo, porque no tienes un norte claro de qué perfil de trabajador profesional estás buscando para tal área, para tal área, para tal área. ¿Y por qué no lo tienes claro? Porque ni siquiera sabes a dónde estás yendo, ¿no? Entonces, el punto de partida, ¿quién es tu cliente, tu usuario de servicio? ¿Qué es lo que pretendes lograr? ¿A dónde estás yendo con tu visión, con tu identidad de empresa? ¿Cómo quieres que te identifique? Muy bien, ¿qué elementos, qué recursos vas a necesitar? No solamente en cuanto a personal, talento, sino tecnológico. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cómo todo esto va a estar alineado y de manera coherente hacia donde yo quiero ir? Entonces ahí van saliendo los indicadores que te van a ir permitiendo y medir el impacto, pero está alineado, ¿no?, a un plan estratégico quizás a largo plazo, pero que no sea rígido y que sea lo suficientemente flexible para ir adoptando todas estas demandas que son propias de hoy en día, pues, ¿no?, de la tecnología, de los cambios tan rápidos que se dan. Sí, muy interesante ese ejemplo que dices, que era muy opuesto al que yo tenía en mente, ¿no? O sea, Sí, yo hace muchos años escuché una frase, es que era como una conversación entre dos personas, ¿no? De una persona que justamente quería pagarle un curso a otra persona y uno de los gerentes le decía, pero ¿qué pasa si le pagamos el curso y se va? Y el otro gerente le decía, ¿qué pasa si no le pagamos y se así queda? es, así es. ¿No? Pero como vemos, de- hay muchos casos, ¿no? Todos son diferentes, pero lo importante es que la gente se dé cuenta, Y ¿no? ese si no le pagamos y se queda, no es que es al azar, ¿no? Tienes que haber pensado en la estrategia para que se quede, pero bueno, si al fin y al cabo hay una cuestión mejor para el trabajador, o sea, tampoco te vas a poner mala Ah, cara, no, al claro. contrario, ¿no? Bueno, y es importante también el tema que tocas de la planificación. Creo que pocos, o sea, dentro del plan de negocio que nosotros siempre trabajamos, ¿no? Dentro de la parte de recursos humanos, este, pocos les ponemos importancia en ese plan de capacitaciones, ¿no? O sea, ¿para qué vas a capacitar a una persona? ¿Cuál es el impacto que queremos que tengan las capacitaciones en nuestra empresa? ¿Cómo están alineadas esas capacitaciones a los objetivos de la empresa, a las Exacto. proyecciones de la empresa? ¿Qué está mal en nuestra empresa y tenemos que fortalecer? ¿Y en qué áreas están involucradas? ¿Qué ¿Y qué perfiles persona necesitan? encaja, Exacto, ¿no? Como para poder decirle, oye, mira, hay este curso, te queremos meter acá. exacto. Bueno, viendo desde otro punto de vista, ¿no? Es un refuerzo, para muchos es una recompensa que te manden a un curso, ¿no? Los gerentes de repente no evalúan el impacto que puede tener una persona como refuerzo, el que una empresa lo capacite o lo mande a un curso. Nosotros sabemos que hay cursos que son muy caros, que a una persona le costaría mucho meterse un curso, ¿no? Son varios miles de soles, Ahora, ¿no? sé de estrategias también que emplean algunas empresas, ¿no? La empresa asume el costo y si la persona decide después dejar la empresa en un tiempo, dentro de un tiempo que de repente no permitió aplicar lo aprendido, vamos a decir, el trabajador, el colaborador, Tiene que asumir. sí, tiene que asumir el Claro, es que costo y es se le parte de un debita, compromiso, ¿no? ¿no? O Sí, sea, sí, bueno, es una estrategia que a mí me parece no le totalmente veo, válido. ¿No? sí, no lo veo mal tampoco, que es correcto, creo, ¿no? Y Te pagan la maestría y te vas. muy buena hora, ¿no? No, y también ver cuáles son vamos a decir, las estrategias de formación más adecuadas también, ¿no? Los programas de capacitación que puedan ir de repente a una casa de estudios o una consultora in-house pueda desarrollarte
un programa para un equipo grande, o si estamos hablando de equipos o necesitas una cuestión más personalizada, las mentorías que puedes implementar dentro de tu organización, los entrenamientos para equipos ya, vamos a decir, concretos, puntuales, que tienen alguna misión específica y cómo trabajar. O sea, en realidad las metodologías, los formatos y cómo las tecnologías pueden acompañarte eso ahora con todo la analítica y las plataformas y el seguimiento que te pueden dar las plataformas al desarrollo de los programas de capacitación es distinto a antes, ¿no? Antes era muy, vamos a decir, muy manual el proceso y te tomaba mucho tiempo, ¿no? Hoy en día ya esto es de manera automatizada, ¿no? Entonces incluso te saca proyecciones para ver un poco el seguimiento de los estudiantes, quienes están un poquito en la curva hacia abajo, otros no. Hay plataformas inteligentes ya que te van diciendo la curva de olvido del entrenamiento que ha recibido un trabajador, imagínate, que te lance recordatorios para que puedas volver a repasar una lección porque ha identificado la herramienta, ha identificado tu curva de olvido, te ha mapeado y según la hora de dedicación, según tu perfil de estudio, te ha dicho tú en tanto tiempo te vas a olvidar esta lección, vuélvela a repasar. Entonces, hay plataformas que ya te comienzan a trabajar todo ese tema, ¿no? Y un poco identificarla. Y coméntanos, por favor, un poco a los espectadores, ¿qué es lo que desarrollan en Magio? Bien, sí. Nosotros en Magio somos una consultora, ya muchos años, de manera como consultora independiente, con todo un equipo que trabajamos hace como más de 20 años en un tema de tecnologías aplicadas a la educación. Tenemos varios, vamos a decir, aliados y ya amigos más que clientes, porque hemos trabajado varios proyectos desde la UNESCO, el Ministerio de Educación, diferentes entidades del Estado que justamente tienen sus áreas de formación a través de las áreas de gestión del talento con las cuales hemos trabajado, empresas privadas también que nos han encargado y también universidades, ¿no? Que nos han encargado sus programas de formación. Y lo que hacemos nosotros es siempre innovando en nuevos productos y servicios que permitan y que faciliten la adquisición de los aprendizajes, ¿no? Entonces, dentro de los servicios específicamente que tenemos ahora, están todo el tema de plataformas digitales o LMS para el desarrollo de los aprendizajes online y las plataformas, bueno, en realidad la que más se adecue a la necesidad de formación del programa, de la empresa. No podemos mencionar una en específica porque nosotros lo que hacemos es investigar la mejor opción y si no existe, adecuamos los formatos que pueden haber para justamente atender tu necesidad. Los formatos también en cuanto a recursos de aprendizaje, desde videoclases, videotutoriales, simuladores, ¿no? Todo un tema de realidad virtual, interacción mucho y feedback mucho con la computadora que permite, que facilite el entrenamiento, sobre todo de repente áreas como los idiomas, quizás, o entrenamientos puntuales como áreas de venta, quizás también. Y todo un tema ya de soporte pedagógico, porque las tecnologías, todo esto, o sea, así que no tienen el efecto, si es que tú no partes justamente de cómo analizas tú estas necesidades, y eso lo hacen nuestros expertos, nuestros pedagogos, nuestros diseñadores instruccionales, todos los expertos en experiencias de aprendizaje o learning experience, que justamente analizan la necesidad y se enfocan en identificar cuáles son las características del usuario, en este caso del estudiante, del participante de un programa de formación, qué necesidades tiene, qué características tiene el adulto, y dentro de los adultos hay diferentes formas de aprender. Y no solamente formas de aprender, sino también estilos de aprendizaje. Las mismas edades también te marcan una pauta, los intereses personales que puedan tener. Entonces, todos esos factores convergen y se diseña un programa corto, mediano, largo plazo que atienda a eso. Porque lo que tendremos que asegurar es justamente que la deserción sea mínima. Entonces, para eso está desde el diseño del programa, desde el soporte pedagógico que puedes dar a través de tutores, monitores que acompañan el aprendizaje, sobre todo si estamos hablando de quienes no hemos sido educados con esta habilidad de la autonomía y todo eso, y que necesitan un poco que nos estén recordando, un poco de presión. Entonces, necesariamente tienes que tener ahí, considerar un equipo, ya sea que nosotros mismos lo hagamos o entrenemos a la empresa, a la organización, a que pueda dotarse de estas competencias en sus equipos de gestión del talento. Entonces, una serie de servicios, de herramientas, de formatos que se necesiten
para que tus programas de formación, vamos a decir, tengan el éxito que necesitas, es decir, alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos. Y eso, y por eso siempre digo que nosotros estamos tras bambalinas logrando la magia de la educación, ¿no? O sea, nosotros estamos atrás, o sea, ¿no? Todo es un misterio y quienes, vamos a decir, son los que forman, son los que están como responsables, son los responsables de las áreas de gestión del talento en las organizaciones, o las empresas consultoras también, que tienen este servicio de formación, ya damos de alguna manera el soporte que necesitan para que vayan a este tema de la transformación digital y pasen de una formación tradicional, convencional, a realmente responder a las necesidades de formación que están teniendo hoy día las organizaciones, porque de lo contrario, ellas también ya la vieron, las empresas consultoras, los emprendedores que están en el rubro de la educación, si no están alineados a las nuevas tendencias metodológicas, tecnológicas, pues ya quizás tu cliente, que es la empresa grande, ya no te va a mirar, va a mirar a otro, ¿no? A otra opción. Información de contacto, ¿dónde te pueden contactar? Sí, Magio, bueno, en realidad me pueden seguir en las redes, siempre estoy de alguna manera aportando, un poco más ayudando a emprendedores, generando todo esto tema de conocimiento, de colaboración, de ayudar a otros a seguir creciendo. Estoy convencida que la educación es la base, la clave para el desarrollo de una sociedad, de un país, así que siempre voy en esa línea. Magiogroup.com es nuestra web y en las redes sociales estoy ahí para siempre servirles, ¿no? Listo, Giovanna, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy interesante este nuevo enfoque, saber que se está cambiando la forma de educar en el Perú, que le va a aportar mucho valor, nos va a hacer mucho más competitivos, ¿no? Sí. A nivel internacional. Amigos, ya saben que pueden encontrar este y más material en las plataformas de Súmate al Éxito, en www.sumatelexito.com, en el Facebook de Súmate al Éxito, en el fanpage de Startup. Mi nombre es Carlos Escala, muchas gracias.